Bien, nuevamente vamos a analizar un problema de dos cuerpos. En este caso, la masa 1, está apoyada sobre la mesa, unido a través de una cuerda vinculada a una polea a un cuerpo de masa M2 que está colgando, atraído por la acción del campo gravitatorio terrestre. Como siempre, la consigna es determinar las condiciones de equilibrio de este problema. Muy bien. Como siempre, la primera tarea que debemos hacer es identificar cuáles son las interacciones que experimenta cada uno de los objetos. Entonces vamos a comenzar con el objeto identificado como M1. M1 interactúa con el planeta Tierra, como siempre. Esta interacción da lugar a la aparición del peso del objeto M1. También interactúa con la mesa. La mesa ejerce una fuerza que la vamos a identificar como la fuerza ejercida por la mesa sobre M1 de esa manera, y será una fuerza que apunte verticalmente hacia arriba, puesto que sostiene al cuerpo M1, evitando que caiga debido a la acción del campo gravitatorio. Entonces acá nos habíamos olvidado de algo. El peso va a apuntar hacia abajo. La fuerza que ejerce la mesa sobre M1 será una fuerza que apunte hacia arriba. Y el otro objeto con el cual M1 interactúa es la cuerda. Perdón. M1 interactúa con la mesa de dos maneras diferentes. Una es la fuerza que la mesa ejerce sobre M1 sosteniéndola, o sea, ejerciendo la fuerza hacia arriba, y la otra es la de generar la fricción necesaria para que aparezca una fuerza de fricción que se oponga a la acción que trata de hacer la cuerda. Fíjense que la cuerda está tirando lateralmente hacia la derecha. Si el sistema está en reposo, quiere decir que esa fuerza está siendo anulada por una fuerza que se opone, que tira en sentido contrario. Y esa fuerza es generada por la interacción entre M1 y la mesa. Por lo tanto, la mesa también va a hacer aparecer la que denominamos una fuerza de rozamiento, y es una fuerza que apunta en sentido contrario a lo que intenta hacer la cuerda. Por eso la última interacción que experimenta M1 es la cuerda, que será la fuerza que la cuerda le ejerce a M1. Y esa fuerza es una fuerza que apunta hacia la derecha. Muy bien. Esas son todas las interacciones que experimenta M1. Hagamos lo mismo para M2. M2, de nuevo, por ser un objeto que tiene masa en presencia de campo gravitatorio terrestre, la Tierra hará que M2 experimente lo que denominamos el peso de M2, y será una fuerza que apunte hacia abajo. M2 interactúa con la cuerda. La cuerda está sosteniendo a M2 mediante la fuerza F que ejerce la cuerda sobre M2, y será una fuerza que apunte verticalmente hacia arriba. Muy bien. No existe ninguna otra fuerza que esté actuando sobre M2, son solo dos. El paso siguiente será hacer el análisis de cómo interactúan todas estas fuerzas con cada uno de los objetos. Por lo tanto, lo que corresponde hacer ahora es la construcción de los diagramas de cuerpo libre. Ya habíamos dicho en el ejemplo anterior que es una receta conveniente
comenzar por el objeto que experimenta el menor número de interacciones. En este caso será M2. Entonces vamos a representar a M2 de alguna manera simple, sencilla, una pelotita. Y deberemos marcar ahora, dibujar nuestro sistema de referencia. Sistema de referencia necesario para poder asignar los respectivos sentidos a las fuerzas que actúan sobre el objeto de interés. Debemos colocar este triangulito que representa el sentido positivo, tanto para el eje X como para el eje Y. Aquí hay un detalle que debemos, a fin de poder graficar las fuerzas con un tamaño, acá el problema dice que M1 es más grande que M2. Vamos a suponer que M2 va a ser representada con un peso o una fuerza de 2 cuadritos de longitud, y M1, por ser más grande, le vamos a poner que tiene 4 cuadritos. Esto es una hipótesis que uno hace. Acá puede ser cualquier tipo de relación, basta que se cumpla lo que el problema impone. El problema impone que M1 sea más grande que M2. Esta relación la eligen ustedes. Yo supongo que M1 tiene 4 unidades de masa y M2 2 unidades de masa. Con lo cual la fuerza peso va a ser proporcional a esa elección que he hecho. Muy bien, entonces vamos a comenzar indicando las fuerzas que actúan sobre M2. La primera es el peso. Por lo tanto, el peso será una fuerza proporcional a esa masa que le asigné. Entonces voy a suponer que son solo 2 cuadritos. Entonces esto será el peso de la masa 2. Ahora, la cuerda está en contacto con M2, por lo tanto, la fuerza que la cuerda le ejerce a M2 será una fuerza de contacto, que como ya habíamos identificado, apunta hacia arriba. Y la primera ley de Newton nos exige que, para que el sistema esté en reposo, M2 es parte del sistema, por lo tanto M2 está en reposo, la fuerza que la cuerda ejerce a M2 será una fuerza que apunte verticalmente hacia arriba. Por lo tanto, esta será la fuerza que la cuerda ejerce sobre M2. Entonces, estamos en condiciones de traducir esto a una ecuación vectorial en donde, de acuerdo a la elección del sistema de referencia que hemos hecho, las fuerzas que apuntan hacia arriba tendrán signo negativo y las fuerzas que apuntan hacia abajo hacia arriba positivo, las que apuntan hacia abajo signo negativo. Por lo tanto, la fuerza que la cuerda ejerce a M2 será positiva y el peso de la masa 2 será negativo, por eso es así. Y esto tiene que ser igual a 0 para que el sistema permanezca en reposo. Esa es la condición que nos exige la primera ley de Newton. Por lo tanto, y esta es la condición de equilibrio, la fuerza que la cuerda ejerce sobre M2 tiene que ser igual al peso de la masa 2. Y esta es nuestra primer condición de equilibrio. Muy bien, razonamiento similar haremos ahora haciendo el correspondiente diagrama de cuerpo libre para, en este caso, M1. Nuevamente representamos a nuestro objeto de interés con una pelotita. Hacemos la correspondiente identificación de nuestro sistema de referencia. Colocamos las flechas que van a representar el sentido positivo para cada uno de esos ejes y ahora comenzamos a marcar las respectivas fuerzas. La primera es el peso de M1. Como habíamos dicho que tiene 4 unidades de masa, la vamos a representar con un vector que tenga 1,
2, 3, 4 cuadritos de largo. Entonces esto será el peso de M1. ¿Qué otra fuerza está actuando sobre M1? Habíamos dicho que la mesa interactúa con M1 de dos formas diferentes. La primera es la fuerza que sostiene a M1 evitando que caiga hacia abajo. Y esta es una fuerza que debe anular el propio peso de M1. Es una fuerza de contacto. Entonces será una fuerza que va a tener 4 cuadritos de largo. 1, 2, 3, 4. Entonces acá tengo la fuerza que la mesa ejerce sobre M1. ¿Qué otra más tengo? Tengo la fuerza que ejerce la cuerda. La fuerza de fricción. La fuerza de fricción se opone a lo que está haciendo la cuerda. Pero veamos primero qué hace la cuerda. La cuerda ejerce una fuerza F, identificada de esta manera. Fíjense, la cuerda es quien vincula los dos objetos. En el extremo derecho de la cuerda, M2 tira de la cuerda hacia abajo. Por lo tanto, la cuerda tira de M2 con la fuerza FC2, que tiene 2 cuadritos de largo. La tercera ley de Newton nos dice que si la cuerda tira en un extremo con una fuerza de 2 cuadritos de largo, la misma cuerda en el otro extremo va a tirar con la misma fuerza. Quiere decir que la fuerza que la cuerda ejerce sobre M1 debe tener exactamente el mismo valor que la fuerza que la cuerda ejerce en su otro extremo, que ya la habíamos identificado. Por lo tanto, la fuerza que la cuerda ejerce sobre M1, será horizontal hacia la derecha. Entonces será la fuerza que la cuerda ejerce sobre M1 y debe tener la misma intensidad que la fuerza que la misma cuerda ejerce en su otro extremo. Por lo tanto, yo ahora sí vuelvo a la otra fuerza que ejerce la mesa, que es la fuerza de rozamiento. Y la fuerza de rozamiento se debe oponer a la fuerza que hace la cuerda. Entonces, la voy a indicar de color, ahí no se ve con color verde, lo voy a hacer con color negro. Esto que está aquí es la fuerza de rozamiento. Por lo tanto, si ahora escribo o trato de escribir las condiciones de equilibrio, fíjense que acá tengo fuerzas dibujadas sobre ambos ejes. Entonces, sobre el eje Y, ¿qué voy a tener? La fuerza que la mesa ejerce sobre M1 positiva menos el peso tiene que ser igual a 0. Y en el eje de las X voy a tener que la fuerza que la cuerda ejerce sobre 1 menos la fuerza de rozamiento también tiene que ser igual a 0. Entonces estas son las otras dos condiciones de equilibrio que garantizan el reposo del sistema. Y de esta manera termina el análisis que nosotros podemos hacer respecto de este sistema, porque hemos obtenido cuáles son las relaciones que debe haber entre los tamaños, los módulos de las fuerzas para garantizar el reposo del sistema.